Bien, pues vamos a iniciar la revisión de las noticias con una conversación que es muy importante, pues porque mañana comienza el pago del bono de recuperación para los damnificados por el sistema frontal. Para profundizar sobre este tema vamos a tomar contacto con la subsecretaria de Redes Asistencial, no, con la subsecretaria de Servicios Sociales, pues, Francisca Perales. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenas tardes. Hola Felipe, buenas tardes. Sí, de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, ahí muy feliz de... Asumo mi error, Subsecretaria, bueno, agradecerle en primer lugar este contacto y para también aclarar varios puntos, porque hay muchas personas que hoy día resultaron, o que tras este sistema frontal que nos afectó durante largos días a varias regiones del país, se vieron afectados y que tienen dudas respecto de este pago de este bono. ¿Cuándo ya podrían recibir los pagos y quiénes lo van a recibir? Porque aquí bien vale la pena también aclarar ese punto. Hay muchas personas que señalan que no saben si finalmente después de haber sido encuestados van a recibir o no el bono y cuánto podrían llegar a recibir. Sí. Bueno, importante decir que primero el instrumento que identifica quién recibe el bono de recuperación es la ficha básica de emergencia, que es un instrumento que determina el daño o afectación que puedan tener tanto la vivienda como los enseres de las personas damnificadas por este sistema frontal. Y en función de eso se va asignando el bono de recuperación precisamente a propósito de que la ficha básica de emergencia se realiza en terreno, se realiza en el lugar donde se emplaza la vivienda y a partir de ahí se va identificando los daños que pueda tener cada una de las viviendas y los enseres correspondientes. Entonces, por tanto, las personas que tuvieron la ficha básica de emergencia y que además tienen daños identificados, van a recibir todas el bono de recuperación, pero evidentemente como un catastro que está en proceso todavía, vamos a hacer el pago desde el día de mañana a 3.673 hogares, equivalentes a aproximadamente 3.700 millones de pesos, un poco menos de 3.700 millones de pesos, ¿ya? Eso, el corte de esa nómina se hizo el día jueves para todas las personas que les habían tomado la ficha básica de emergencia hasta el jueves de la tarde. Esa ficha básica después se digita en un sistema y en función de eso se van asignando los bonos correspondientes. Y de hecho, durante el fin de semana avanzamos muchísimo. De hecho, el día de ayer teníamos 8.704 fichas básicas de emergencia tomadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que el día de mañana se habilita el pago del bono de recuperación para esos primeros 3.673 hogares y durante el día de mañana o a más tardar el día martes vamos a estar sacando una segunda nómina para que se pueda realizar un segundo pago durante esta misma semana también. Siempre los pagos son desde una cierta fecha porque en función de eso se van asignando y se van haciendo las transferencias a través de las cuentas RUT de las personas, o quienes no tengan cuenta RUT pueden hacer el retiro en efectivo en alguna sucursal del Banco Estado. Perfecto. Ahora, subsecretaria, bueno, ya para ir más bien aclarando también este punto, hay un grupo importante de personas que van a recibir el bono esta semana y a más tardar la próxima semana ya podrían recibir el otro grupo, podría ser. Ahora, ¿cómo saber, cómo las personas que van a ser beneficiarias de este bono pueden saber cuánto es el monto? Como para que puedan ir teniendo consideración respecto de qué van a poder hacer con ese dinero y con cuánto dinero van a poder disponer. Sí, bueno, es importante decir también que hay 4 tramos para el pago del bono de recuperación que van en función de la afectación que tengan los enseres y la vivienda particularmente. El tramo más bajo es de 375.000 pesos, después hay un tramo que es de 750.000 pesos, que es para afectación media. Después hay un tercer tramo que es para afectación alta de 1.150.000 pesos y el último tramo que es de 1,5 millones para las personas que tengan destrucción de vivienda y enseres, ¿ya? Importante también decir que el bono de recuperación no es para reconstruir o reparar la vivienda, sino más bien para recuperar los enseres que se perdieron producto de la emergencia, producto de la desastre. Por tanto,
durante el día viernes anunciamos también algunas otras medidas que son complementarias para quienes, además de perder todos sus enseres, también perdieron su vivienda, porque sabemos que hay personas que perdieron solo los enseres, pero la estructura de su vivienda se mantiene en buen estado, pero hay personas que perdieron absolutamente todo, y para eso también se va a hacer la entrega de una tarjeta de materiales a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se va a realizar a partir de esta semana también, o para quienes hayan perdido totalmente su vivienda, se van a emplazar viviendas de emergencia y va a haber un proceso de reconstrucción completo. Entonces es importante que el bono de recuperación es para recuperar enseres, no para reparar ni reconstruir vivienda propiamente tal, y para eso vienen otras medidas que están todas disponibles la información en la página web del gobierno. Ahora, respecto a las fechas de pago, ¿ya? Nosotros la idea de levantar con mucha fuerza el catastro durante los primeros días es precisamente de que los apoyos del Estado le lleguen lo más pronto a las personas, en el entendido de que la situación de quienes sufren tragedias de estas características es de extremada fragilidad en las semanas posteriores. Muchas personas están allegados en las casas familiares, en las casas de vecinos, algunos están en albergues, y por supuesto que la necesidad de volver a su casa, a su vivienda, es muy importante, y por tanto el hecho de que tenga el apoyo económico para poder volver a su vivienda es muy relevante. Entonces, ¿cuál es la disposición? Nosotros ya hicimos una primera nómina, esa primera nómina se empieza a pagar mañana, y como te decía anteriormente, podemos anticipar que vamos a enviar a pago una segunda nómina durante el día de mañana o el día martes, para que durante esta misma semana también se empiece a ejecutar el pago de la segunda nómina, que llega hasta los 8.700 hogares que ya están identificados según el último reporte. Sabemos que este número va a seguir aumentando precisamente porque hay comunas que todavía están en proceso de catastro. Hay algunas comunas que estuvieron conteniendo la emergencia hasta hace muy poco. Hay algunas comunas que siguen con personas aisladas, como por ejemplo la comuna de Alto Biobío, a propósito que las zonas que están aisladas fue por la pérdida de puentes que se destruyeron con las alzas de los caudales de los ríos, y por tanto que van a haber grupos de personas que van a realizar el catastro durante los próximos días, en la medida en que la conectividad se pueda llevar adelante. Entonces, en función de eso, la idea es llegar con los apoyos lo más temprano posible, y para eso, como te decía, no solamente hemos dispuesto el bono de recuperación, sino que también todas las ejes de recuperación productiva, por una parte, en materia de recuperación de canales, de apoyo en alimentación animal, y también en la posibilidad de reparar o reconstruir viviendas, precisamente para quienes perdieron parcial o totalmente su vivienda también. Esto es para quizás también dar un poquito de tranquilidad, porque hay algunas personas que, usted lo mencionaba, hay personas, por ejemplo, en Alto Biobío, que lo más probable es que no hayan podido ser todavía encuestadas para llenar la ficha básica de emergencia. ¿Hay plazos para esta situación, para poder llenar esta ficha, para poder ser encuestado y no quedar fuera de estos pagos también, subsecretaria, o no? O sea, primero es importante decir que no va a haber nadie que quede afuera por no haberse tomado la ficha básica de emergencia. El proceso, lo ideal, evidentemente, es que se realice lo más pronto posible, para que la respuesta llegue lo más pronto posible a las personas, pero eso no implica que si hay personas que no lograron tomarse la ficha en las primeras 2 semanas, vayan a quedar fuera. No van a quedar fuera, se van a ajustar los tiempos en función también de la realidad de cada una de las zonas afectadas, y por eso estamos desarrollando estrategias para poder abordar los lugares que están con mayor aislamiento o los lugares que tienen más daño en sus respectivas comunas. Por ejemplo, hay comunas que ya finalizaron el proceso de toma de la ficha básica de emergencia y estamos coordinando con esos mismos municipios y con esos mismos funcionarios públicos que se puedan trasladar hacia las comunas que tienen mayores niveles de afectación, como por ejemplo Coltauco en la región de O'Higgins, la comuna de Rengo también en la región de O'Higgins, las comunas de Licantén y las comunas de Linares en el Maule, y hemos estado en conversaciones con el municipio de Alto Biobío para buscar maneras de empezar a materializar la toma de catastro de los grupos de personas que todavía están aislados, a propósito que no se ha recuperado la conectividad terrestre, sino que solamente hay conectividad aérea. Pero ser muy enfático y muy claro, no van a quedar personas afuera
porque están aisladas o porque no se enteraron de que había una fecha básica de emergencia en los primeros días. Vamos a estar buscando uno a uno a las personas y nosotros vamos utilizando los datos que entrega el Servicio Nacional de Prevención de Riesgo de Desastre, el SENAPRED, para ir determinando el total de población que debería estar afectada. De hecho, ya estamos cercanos a poder pesquisar más de un 70%, o sea, superamos el 70% de las personas afectadas con la fecha básica de emergencia, y eso se pudo realizar durante los primeros 5 días una vez que la emergencia fue controlada en las distintas zonas. Y si lo comparamos, por ejemplo, con otros procesos de emergencia, como el del incendio este verano, el ritmo de catastro ha sido bastante expedito, pese a que sabemos que debiera ser siempre lo más rápido, o las personas quieren que sea más rápido, a propósito de que tienen una angustia muy significativa de querer retornar a su hogar y tener respuestas que sean atingentes para su situación. Subsecretaria, a ver, si hacemos memoria, este bono también se entregó a las personas afectadas en los incendios en Viña del Mar, también se entregó para las personas que quedaron con algún tipo de afectación por los incendios de comienzos de año, y ahora esta situación de las inundaciones. ¿Hay fondos para poder seguir pagando estos bonos o se está haciendo uso de alguna medida de emergencia, por ejemplo, el 2% constitucional para poder sacar dineros de resguardo para poder pagar este tipo de bonos por emergencia? El bono de recuperación sale de fondos del Ministerio del Interior a través de la glosa de emergencia, que es una glosa que se activa directamente del Tesoro Público en función de cuando se active un proceso de, por ejemplo, zona de catástrofe o algo de esas características en los distintos lugares. Ajá. Por supuesto que las arcas fiscales son lo que son, y son limitadas. Evidentemente va a implicar posteriormente revisar en función del gasto fiscal completo cuáles son los ajustes que haya que realizar, pero no es momento de hacerlo ahora. De hecho, es importante decir de que el Estado tiene que llegar con apoyos tanto sociales como económicos a todas las personas que son afectadas por una catástrofe que no está en manos de las personas. No es una responsabilidad de las personas tener que recomponer su vida luego de que ocurra un evento de estas características. Y es deber del Estado hacerse cargo de la situación, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Y bueno, eventualmente tendrá que verse todo el proceso de reconstrucción, que también va a tener que ser financiado, por una parte, considerando además que tiene afectación tanto de vivienda, pero también de afectación de carácter productiva de las zonas cultivables, particularmente en el sector silvoagropecuario. Sí. Y en algunas actividades económicas como el turismo, como la artesanía, etcétera, en las distintas zonas. Pero como te digo, el foco va a estar puesto en dar la respuesta tanto en esta primera etapa de ayudas tempranas, que está caracterizada durante el mes de julio a más tardar, y posteriormente en el proceso de reconstrucción, y luego de eso que tengamos todo consolidado en materia de gastos, se irá viendo cómo repercute en el resto del presupuesto del Estado en su conjunto. Claro, sí, es que se lo preguntaba porque, claro, o sea, todos sabemos que los fondos del Estado son bastante escasos también, sobre todo en estos tiempos donde la economía no ha estado ha ido mejorando, pero no están en tan buenas vacas gordas, podríamos decirlo de alguna manera. Por lo tanto, está difícil poder seguir, sobre todo considerando que esta no debería ser la única emergencia relacionada con lluvias que podríamos tener durante el invierno. ¿Estamos preparados para enfrentar una emergencia de estas características nuevamente durante este invierno, o al menos durante este año, no, subsecretaria? Bueno, yo diría que lo primero, en relación a lo que plantea respecto a la capacidad de recaudación y de gasto que tiene el Estado, por algo es relevante que desde el gobierno hayamos puesto en la discusión pública una reforma tributaria, precisamente porque para poder tener más gasto fiscal en materia de políticas sociales y también respuesta ante situaciones de estas características, que sabemos que en nuestro país no son esporádicas, sino que son bastante recurrentes, es que se requiere recaudar más. Y por eso insistiremos en la reforma tributaria durante las próximas semanas, como se ha anunciado públicamente, lo ha dicho el presidente Gabriel Boric también. Para poder tener más gasto fiscal también requerimos de mayor recaudación, y en función de eso se van a ir asignando las prioridades para poder desarrollar tanto las reformas
las reformas prioritarias del gobierno, pero también tener la disponibilidad para poder dar cuenta de contingencias y no tener que dar respuestas tardías, de cierta manera. No olvidemos que en la pandemia, al principio, las medidas sociales que se implementaron fueron bastante insuficientes y generaron también cierto malestar en la misma ciudadanía respecto a cómo el Estado reaccionaba ante una situación de condiciones extraordinarias como fue precisamente la pandemia. Eso por una parte. Y por otra parte, el punto de la preparación del Estado para enfrentar desastres, yo diría que Chile tiene una experiencia acumulada muy, muy grande, y a propósito de eso es que precisamente se pasa la ONEMI de una oficina nacional a un servicio que es de carácter intersectorial, que permite no solamente tener una respuesta ante la emergencia, que creo que además es una respuesta de alto estándar en general en Chile. O sea, la trayectoria del Estado en relación a la respuesta ante los desastres en general es bastante buena. Pero por otra parte, no solamente la respuesta ante la emergencia y la contención de la emergencia, sino que también la respuesta en materia de políticas sociales orientadas hacia generar condiciones para que las personas puedan ponerse de pie. Es algo que hay una experiencia bastante acumulada y que el Estado tiene capacidad, más allá de las dificultades que genera cada una de las emergencias, de poder responder de buena manera. Y eso no es solamente algo que ocurra en este gobierno, sino que esa experiencia viene arrastrándose durante mucho tiempo, y una de las buenas experiencias que hemos tenido nosotros es precisamente hacer que el Estado actúe lo más coordinado posible no solo entre los distintos ministerios, pero también con los municipios, con los gobiernos regionales y con otros organismos como son bomberos, como es CONAF, como son las Fuerzas Armadas, etcétera, y dar una respuesta lo más integral posible para darle certidumbre a las personas también. Bien, pues Francisca Perales, subsecretaria de Servicios Sociales, muchísimas gracias por esta conversación y por aclararnos algunas dudas, no solamente a nosotros, sino también a las personas que han sufrido algún tipo de afectación durante estas inundaciones, producto del último sistema frontal que lamentablemente nos afectó a varias regiones del país. Muchísimas gracias y que tenga un buen resto de domingo, pues. No, muchas gracias a ti, y si me permite, sí, 15 segundos, cualquier favor. duda, consulta de las personas que le hayan tomado la fecha básica de emergencia, hemos habilitado un fono para poder hacer consulta, que es el 800-104-777, opción 9. Opción 9, por favor, porque opción 0 lo hemos determinado para las personas en situación de calle. El fono Y calle, por claro. otra parte, la página web del gobierno en gov.cl están publicadas todas las medidas del plan de recuperación y ayudas tempranas, que están distribuidas en 4 ejes, que son habitabilidad, recuperación productiva, recuperación de infraestructura y también apoyo a los municipios en materia de los gastos de emergencia. Subsecretaria, solamente para aclarar, es el 800-104-777, opción 9. Ese es el número. Así es. Así es. Perfecto. Perfecto, entonces ahí están todos los datos entonces para que usted sigue teniendo algunas dudas tras por este pago de bono de recuperación. Bueno, ahí está entonces el contacto para que pueda entonces responder todas y cada una de las preguntas. Francisca Perales, subsecretaria de Servicios Sociales, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Gracias a ti, Felipe. Buen domingo. Igualmente.